Queremos darles la bienvenida a esta mesa a la profesora Ángela Sofía Garzón y a los profesores Francisco Colom González, Jesús Rodríguez Cepeda, Alejandro Saúl Maldonado y Carlos Alberto Patiño Villa, quien será el coordinador de esta mesa. El profesor Patiño Villa es licenciado en Historia y Filosofía de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magíster en Lingüística de la Universidad de Antioquia, magíster en Filosofía de la Universidad de Antioquia y doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mike, creo que estos micrófonos me están como fallando. ¿No están bien? ¿Se oye bien? Profesor de la Maestría de Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos y docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Patiño, le doy la bienvenida para que usted nos presente a los ponentes de hoy. Son 20 minutos, yo les voy a llevar el tiempo y cuando falten 5 minutos les voy a avisar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a tener como primer ponente en esta mesa que el Instituto ha denominado Dimensión Filosófica del Gobierno Urbano, Justicia y Gobierno, al doctor Francisco Colom González, profesor de investigación del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, doctor en Filosofía en la Universidad Complutense y con diploma en Ciencia Política y Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, y también ha realizado estudios de posgrados en la Universidad Libre de Berlín y postdoctorado en la Universidad de McGill, Montreal. Profesor Colom, adelante. El control para pasar la... Bueno, así, ¿no? Bueno, buenas tardes. Voy a terminar a saltarme los agradecimientos por imperativo del tiempo, que les doy, por supuesto. Y yo lo que voy a hacer es básicamente una serie de reflexiones en torno a la idea de la buena ciudad y a la idea asociada de la justicia urbana, ¿no? Pero antes que nada, yo casi que me veo obligado, ya que la sesión anterior está dominada por científicos de la historia, un poco obligado a justificar qué legitimidad tenemos para hablar desde la filosofía política sobre la ciudad. Entonces, bueno, saben ustedes que las ciudades tienen... suponen una parte pequeñísima de la historia del Homo sapiens, ¿no? Y que solo hace unos pocos años la mayor parte de la población humana ha pasado a vivir en ciudades, de manera que ahora vive más gente en ciudades que en entornos rurales. Y sin embargo, los orígenes de la filosofía occidental o del pensamiento occidental están ligados desde sus orígenes, desde el principio, a la ciudad, ¿no? O sea, la filosofía no solo nace de la antigua Grecia, sino que muy pronto la propia ciudad, la polis, se convirtió en el objeto de interés de la filosofía. No solo esto, sino que a lo largo de la historia del pensamiento occidental, a lo largo de la historia del pensamiento urbano también, del urbanismo, el discurso sobre lo urbano ha sido siempre un discurso con un trasfondo ético y político, o un trasfondo normativo. No sé si se oye bien, ¿sí? Por ejemplo, Platón hablaba de la ciudadella, Calípolis, ¿no? Una forma imaginaria de cómo podemos pensar la ciudad más perfecta posible. Durante el primer cristianismo, pues San Agustín habló de la ciudad de Dios, la ciudad piadosa. En el Renacimiento se planteó el ideal estético de la ciudad ideal, ¿no? De las ciudades ideales, y también durante el pensamiento ilustrado pues empezaron a plantearse los primeros criterios de higiene y geométricos y de racionalización del espacio urbano, ¿no? Por lo tanto, puede decirse que la historia del urbanismo es en buena medida,
al menos en cierta medida, la búsqueda de un compromiso o de una cierta coherencia entre las proporciones físicas de la ciudad y el tipo de relaciones humanas que las ciudades promueven. Sin embargo, con el auge de la industrialización en el siglo XIX, ese trasfondo humanista del pensamiento sobre la ciudad acabó por perderse o adquirió un nuevo giro, ¿no? El problema de la ciudad industrial lo que quiso fue abordarse con criterios de eficiencia y de funcionalidad, ¿no? Y ahí lo que primaron fueron las preocupaciones. Pásame por favor la diapositiva. Bueno, entonces, okay, vale. Está en inglés, no me dio tiempo a traducirlo, no sabía cómo convertirlo en PDF, en documento, o sea que llegaremos al final, ¿no? Sí, muy bien, no hay más que estar. Estaba diciendo que con la llegada de la industrialización, el pensamiento sobre la ciudad cambia, ya abandona ese trasfondo humanista o esa preocupación estética y se dirige fundamentalmente a cuestiones de tipo de funcionales, ¿no? Y de eficiencia. El problema es cómo resolver las crisis de habitabilidad, de higiene, de hacinamiento que se habían heredado de las viejas ciudades medievales, de las que había que dar respuesta. Con el movimiento moderno, el modernismo arquitectónico, el funcionalismo, que se le llama también, en fin, de varias maneras, y sobre todo con Le Corbusier, parecería que ese trasfondo humanista del pensamiento de lo urbano se perdió. Pero lo cierto es que Le Corbusier sí que reivindicó que su idea de la ciudad radiante y su idea de la vivienda y por extensión de la ciudad como una máquina para habitar, decía que detrás de eso él también era un humanista y que lo que buscaba era crear un nuevo tipo de habitáculos humanos que permitiesen el florecimiento o la liberación de muchas de las cargas que comportaban las viejas ciudades disfuncionales, ¿no? Sin embargo, a partir de los años 60 del siglo XX hubo toda una reacción contra los planteamientos de Le Corbusier y también contra los fundamentos de la Carta de Atenas, ¿no? Y esta división funcional y espacial de las ciudades, y hubo famosos activistas urbanos, ¿no? Como fueron Jane Jacobs en Estados Unidos, que hablaron de la muerte de las ciudades modernas, o en el caso europeo, ya desde la tradición marxista, pues un filósofo como Henri Lefebvre habló del derecho a la ciudad, ¿no? Bueno, en esta pequeña intervención no quiero hacer una historia de un recorrido por la historia del urbanismo, sino más bien reflexionar sobre las formas de vida que se han querido promover a través de muchas de las propuestas urbanísticas modernas, ¿no? Y esto supone, en primer lugar, interrogarse por los criterios que nos permitan evaluar la calidad de vida en las ciudades, lo que supone en última instancia también preguntarse por la calidad de las propias ciudades, ¿no? En este sentido, una buena ciudad, entre comillas, sería aquella que permite un cierto tipo de vida y de sociedad, ¿no? Y la vida buena, por utilizar el término aristotélico, y su relación con la estructura física y social de las ciudades es lo que nos conduciría desde la argumentación filosófica a considerar la idea de la justicia en los contextos urbanos. Bueno, para los que no tengan formación filosófica, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo se puede definir la justicia? Bueno, básicamente, es que me meter esto en la boca y hablar es complicado. Así, bueno, de sacar músculo. La justicia, básicamente, es el conjunto de principios que busca garantizar para cada persona aquello que le corresponda o que merezca según sus méritos y sus circunstancias, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de justicia urbana, o cuando yo hable de justicia urbana, lo que me voy a referir es a esos mismos principios, a esos criterios normativos, pero materializados en la vida de las ciudades. Es decir, aquellos criterios que nos puedan permitir buscar o construir ciudades más justas para las personas que las habitan, ¿eh? ¿Cómo podemos pensar entonces en qué medida una ciudad es justa para sus habitantes, ¿no? ¿Cómo se puede evaluar algo así como la justicia de las ciudades, ¿no?
Bueno, lo primero para responder esto, lo primero que hay que tener en cuenta es que la estructura de las ciudades, es decir, la forma en que están diseñadas o que han ido creciendo y la provisión de dotaciones y de servicios en ellas, incrementan o amortiguan la desigualdad social que pueda darse por otras causas, como por ejemplo la diferencia de renta. Es decir, factores como las deficiencias en el acceso al transporte, a la educación, a la atención sanitaria, al saneamiento o a la seguridad, por cierto, solo uno de los elementos fundamentales de la vida urbana. Factores como estos son los que afectan directamente a la calidad de la vida de las personas y a sus oportunidades vitales en las ciudades, ¿no? Por lo tanto, el planteamiento que hay que hacerse es que la desigualdad social ligada a la condición urbana tiene un fuerte componente espacial. Eso es lo quiero remarcar. O sea, aquí no estamos hablando de cuestiones tanto como de reconocimiento cultural, o no estamos hablando solo de distribución de recursos, sino que estamos más bien, tenemos que tener en cuenta cómo se organizan espacialmente, cómo se estructuran socialmente esos recursos necesarios para la vida urbana y cómo afectan al tipo de desigualdades que se dan en las ciudades. Por eso, pensar la justicia urbana es sobre todo un ejercicio de espacialización de los criterios que vamos a utilizar para analizar las ciudades y los efectos que tienen sobre las posibilidades de vida de sus habitantes, ¿no? Resumiendo, los espacios urbanos, insisto, espacios urbanos, facilitan o inhiben el desarrollo de nuestras capacidades personales. Y esta dimensión espacial es particularmente importante para la capacidad de acción humana de los individuos en las ciudades. Es decir, tenemos que evaluar no solo la estructura espacial de las ciudades y cómo afectan sobre las oportunidades de vida, sino también en qué medida esto afecta a la acción social, a la capacidad de acción de los individuos, a lo que en inglés se le llama agencia, ¿no? Agency, social agency. Por lo tanto, la justicia urbana se articula, por tanto, en dos vertientes, ¿no? Tiene que combinar estructura y acción en un contexto urbano. Estructura urbana y agencia social. Por lo tanto, la noción de una ciudad justa tendría que buscar, precisamente a través del urbanismo, a través de políticas públicas, establecer algún tipo de equilibrio entre tres factores, ¿no? En primer lugar, las características físicas del entorno construido. En segundo lugar, el aprovechamiento de las oportunidades que las ciudades ofrecen a sus habitantes. Y en tercer lugar, la posibilidad de crear espacios donde poder vivir y prosperar como seres humanos. Uno de los elementos importantes que a veces se olvida, lo hablaremos al final, ¿no?, cuando se evalúa el éxito de determinadas intervenciones urbanas, es el tipo de sociabilidad que permite. Hay formas no solo arquitectónicas, sino estructuras urbanísticas que llevan a relaciones sociales alienadas o de privatización, o que imposibilitan el acceso a determinadas funciones o a determinadas capacidades. Bueno, entonces para abordar este problema, una serie de proyectos que desarrollamos en los últimos años en el Instituto de Filosofía del CSIC, donde yo trabajo, pensamos que la forma de pensar la justicia urbana debía tener que combinar estructura, acción social, estructura urbana y acción social, tenía que, de alguna forma, apartarse de debates que han tenido lugar sobre las teorías de la justicia en la filosofía política durante los últimos 40 años, ¿no? Y pensamos que las filosofías o las teorías de la justicia estrictamente formalistas, que hablan sencillamente de derechos, etcétera, etcétera, no acababan de dar con el quid de la cuestión, y que esto era quizá mucho más fértil si adoptábamos lo que se llama el enfoque de las capacidades. El enfoque de las capacidades, que supongo que les sonará, ¿no?, es un enfoque desarrollado por un premio Nobel, ¿no?, por
economista indio, Amartya Sen, y que luego fue ampliado por una filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, que fue también Premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias. Es un debate que surgió es un concepto, es una aproximación que surgió de los debates sobre desarrollo económico en los años 60 y 70, en la economía del desarrollo, y su enfoque proponía evaluar el desarrollo y el bienestar de las personas, el desarrollo humano, no solo en términos de recursos o ingresos, sino más bien en función de sus capacidades reales para vivir el tipo de vida que valorasen, ¿no? Para la libertad para desarrollar proyectos autónomos de vida libremente decididos. Por lo tanto, ellos lo que se fijaron fue más bien en criterios como ingreso, por supuesto, pero también los niveles de educación y la sanidad medida en términos de expectativa de años de vida. Ellos mantenían básicamente que la posibilidad de desarrollar y ejercer esas capacidades humanas son las que se traducen en una capacidad para desarrollar una serie de libertades. Y la falta de esas capacidades se traduce en lo que ellos llaman unfreedoms, ¿no? Faltas de libertades. Por lo tanto, era un enfoque que combinaba una perspectiva un poco aristotélica en el sentido de pensar que los seres humanos tenemos un potencial para desarrollarlo, unas funciones que podemos desarrollar, ¿okay? Y que es muy importante la perspectiva de la libertad de los individuos para determinar esas elecciones, ¿no? Ahora bien, ellos no dijeron nada sobre las ciudades o el entorno urbano, ¿no? Ellos se quedaron en los debates sobre el desarrollo de las sur global, de las sociedades de desarrollo. Nosotros pensamos que esto se podía intentar aplicar a la evaluación de la calidad de vida de las ciudades en la medida en que determinadas dotaciones y determinadas estructuras y diseños urbanos facilitasen o impidiesen el acceso a funciones clave en el desarrollo de las capacidades humanas, como puede ser acceso a la educación, movilidad, sanidad, saneamiento, seguridad. Estos son factores que influyen y determinan la calidad de vida de las personas, medida en términos de capacidades humanas, ¿no? Bueno, lo cierto es que de todos estos factores, sin embargo, no todos son del mismo rango. Sen, por ejemplo, él no quiso hacer una lista de capacidades, él más bien hizo una serie de criterios muy pragmáticos para comparar situaciones de deprivación y posibilidades de mejorar estas situaciones de deprivación. Martha Nussbaum sí que se dio a sacar una serie de capacidades centrales y tal, pero nosotros un análisis sobre las políticas de vivienda en Madrid desde el siglo XX, sí que vimos claro es que en el primer lugar de prioridades está la posibilidad de acceso a una vivienda digna. Si no hay acceso a un tipo de vivienda digna, el desarrollo de las demás capacidades es, en última instancia, inviable. En términos de seguridad, privacidad, capacidad de desarrollo personal, etc. Esto no es posible si las personas no tienen garantizada determinada forma de acceso a una vivienda digna. Estoy hablando de formas de propiedad, la posibilidad de acceder al uso. Pero, por otro lado, lo cierto es que hay una naturaleza dual y contradictoria en la vivienda. La vivienda es una necesidad, ha sido reconocida como un derecho, ya lo sé, en muchas constituciones y programas de las Naciones Unidas, pero también es una mercancía que está sometida a las presiones del mercado y de la especulación. Hay toda una escuela de urbanismo marxista, ¿no? De David Harvey y tal, que ha insistido básicamente en el papel del capital, en la gentrificación y en la depauperación de las estructuras urbanas, pero hay otros elementos que no están directamente ligados al capital que también influyen sobre la capacidad de desarrollo de la vida, de los proyectos de vida de los individuos. Bueno, entonces, para ir terminando, nosotros lo que hemos propuesto es que una cierta idea, una idea urbana, se podía plantear en términos de este triángulo que se debería leer en términos funcionales o dinámicos, con tres vértices, la idea de un hábitat urbano como un espacio favorable al desarrollo o a la satisfacción de las necesidades de los individuos que lo habitan. Un segundo
vértice, que sería en qué medida ese hábitat urbano es capaz de fomentar el desarrollo de capacidades, de las capacidades humanas, en términos de habitabilidad, de identidad, de aprovechamiento de oportunidades de la ciudad, creación de vínculos comunitarios. Y esto, en última instancia, también está relacionado con el tercer vértice, que es con la propia condición del entorno construido, ¿no? De la masa física, del diseño de la ciudad, y que tiene mucho que ver con el tipo de infraestructura que constituye la ciudad, ¿no? Las dotaciones, los bienes públicos, accesibilidad, movilidad. Y todo esto se está conectado entre sí, estos tres vértices, por una serie de vectores que son las políticas públicas y los movimientos de participación de la sociedad civil. En el segundo caso, la relación entre el hábitat urbano y las capacidades humanas es justamente en qué medida se fomenta, es posible el desarrollo de la acción social, de la agencia social. Y para esto, evidentemente, las ciudades tienen que dotarse, a través de políticas públicas y intervenciones de la sociedad civil, etcétera, tienen que dotarse de determinadas infraestructuras, ¿no? Entonces, por último, iré terminando, es que bueno, la idea de que cualquier tengo aquí un montón de cosas que no voy a poder contar, ¿no? Sí, no, bueno. Entonces, en última instancia, las conclusiones son que el enfoque de las capacidades humanas podría resultar más prometedor que otros enfoques de la teoría política contemporánea, ya que puede servir de referencia normativa o ético-política para las políticas urbanas, poniendo de relieve la interrelación entre el desarrollo de las competencias para la vida, las capacidades humanas, el entorno construido y los vínculos sociales que se crean en torno a él, ¿no? Y voy a terminar con una idea muy elemental. O sea, las dinámicas urbanas se podrían resumir muy sucintamente en unas dinámicas de aglomeración. O sea, no hay una definición consensuada de lo que pueda ser una ciudad, no existe. Ni siquiera las Naciones Unidas tienen una definición consensuada. Se utilizan criterios administrativos, demográficos, espaciales, pero básicamente las dinámicas urbanas consisten en aglomeración física o espacial de elevados contingentes humanos y provisión de bienes públicos que permiten la cohabitación e interacción de intereses y actividades muy diversas. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, cualquier idea de justicia urbana tiene que ser capaz de proveer los bienes públicos, los bienes colectivos que permiten esa coexistencia de densidad física y de diversificación, incluso conflicto de intereses y actividades humanas. Las ciudades no son un aglomerado de individuos, no son colmenas, no son aglomerados de necesidades individuales, no es un mercado, es una cosa mucho más compleja y en buena medida la viabilidad de las ciudades, sobre todo de las ciudades modernas, reside en la capacidad de proveer, de facilitar bienes públicos, bienes colectivos que permitan esa diversidad y complementariedad de las funciones de las funciones sociales que se dan en las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con esto termino, las ciudades podemos considerarlas como un bien común, pero no porque descansen o persigan un único bien compartido por todos, que era la vieja idea aristotélica, sino porque permiten determinadas formas de interacción social, determinadas formas de sociabilidad, que son las que pueden dar lugar a generar esos comunes urbanos, esos bienes comunes urbanos, esos bienes públicos o colectivos que hacen que millones de personas puedan convivir en estos espacios tan complejos y densos como son. Bueno, vamos a pedirle enseguida la intervención al profesor Jesús Rodríguez Cepeda, quien es licenciado y magíster en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Filosofía Política y Moral por la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de Javier Muguerza, es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Profesor Rodríguez, adelante.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Para concentrarme solo en una especie de resumen, lo quiero presentar como una invitación para leer el texto completo, no sobrecargarme en el tiempo. Ya he entregado a la organización el paper que aparecerá en las memorias, espero, y plantear un poco el contenido que presento, que esbozo ahora en esta presentación. En realidad, este texto es el resultado de un proyecto de investigación que se hizo colectivamente, que terminó el año pasado, que coordinó nuestro colega Francisco Colom, sobre la ciudad justa, y que acabó en un libro publicado por la editorial Springer, con el título, es un texto en inglés que se llama Urban Justice, justicia urbana, que les recomiendo, no está mal, también les puede acercar estas temáticas. El trabajo en filosofía política, cuando se refiere a objetos de la ciencia social, en este caso a la demografía o a la geografía, a la sociología, a los estudios del urbano, debe ser, en mi opinión, un trabajo de esclarecimiento conceptual. Lo que hacemos en filosofía es precisar los conceptos conforme a los cuales ha de trabajar la ciencia social y los estudios empíricos que ésta hace y desarrolla. Por decirlo así, nosotros planteamos el bosque que nos permita ver los árboles. Y en ese sentido, las categorías que me interesa trabajar son categorías que funcionan ya en la ciencia social y que animan el estudio de lo urbano. El concepto del que hay que partir, sin duda, porque ha sido un concepto pionero en la demografía y la geografía contemporáneas, es el concepto de segregación residencial. Es un concepto muy antiguo, de hecho es un concepto que está cumpliendo un siglo en circulación. El concepto de segregación residencial fue planteado por una generación de académicos de la Universidad de Chicago, de la llamada Escuela de Ecología de la Universidad de Chicago, Burgess, Mackenzie y Park, y que se propusieron explicar el modo en que se distribuían las poblaciones, los grupos humanos en el espacio urbano. Con el tiempo, esta corriente adquirió la denominación de teoría de la segregación, o corriente o escuela de la segregación residencial. El propósito era estudiar efectivamente las relaciones espaciales entre mayorías y minorías poblacionales en el terreno, en la geografía urbana. Ellos, resumidamente, porque cada quien tiene sus propios desarrollos, identificaban 3 razones para la movilidad, la manera en que se asientan y distribuyen los grupos, y la manera en que se separan, que es la segregación. En primer lugar, el lenguaje y la cultura, es factores de corte étnico o etnológico, la raza y la clase social, y estos elementos eran vehiculados por lo que ellos denominaban elecciones colectivas. Los grupos se asientan en el espacio urbano eligiendo por afinidades étnicas, afinidades de clase, afinidades de interés económico, sobre todo en el contexto del mercado, en el contexto de las relaciones económicas. Ahora, esta corriente generó ciencia social empírica. De hecho, se convirtió en el paradigma explicativo de la heterogeneidad de grupos en la gran ciudad norteamericana. Los demógrafos y geógrafos de la segregación explicaron el comportamiento de los grupos poblacionales en ciudades como Chicago, como Los Ángeles, como Nueva York, etcétera, y funcionaron como un paradigma que se desplegó durante todo el siglo XX. Curiosamente, fue durante medio siglo prácticamente un paradigma sin desarrollos conceptuales. Es decir, había unas cuantas definiciones y explicaciones empíricas, y había decantaciones intuitivas sobre el significado de la segregación residencial. No es hasta los años 80 que una nueva generación de geógrafos y demógrafos empiezan a utilizar ya con un sentido teórico la definición
de segregación. Y por ejemplo, White ya la describe como en un sentido geográfico, solo como la distribución desigual de los grupos en el espacio físico. O Macy y Denton la describen como el grado en que dos o más grupos viven separados unos de otros en diferentes partes del espacio o medio urbano. Ahora, lo interesante es que para toda esta generación que para los 80 ya llevaba medio siglo de existencia y de predominar en los estudios norteamericanos, de donde abrevaron buena parte de nuestros demógrafos y geógrafos, ¿sí?, la segregación se presentaba como una relación recursiva, de ida y vuelta, equivalía meramente a separación entre grupos y se suponía que los grupos se segregan unos a otros. Les doy un ejemplo. Este es un índice de segregación residencial, porque en vez de definiciones teóricas, lo que hicieron fue una formalización. Avanzó este análisis en términos de formalización y uno de los resultados más interesantes, este es el llamado índice de disimilitud de Duncan, y este índice, por ejemplo, plantea, este es un esquema de segregación intermedia. Como ustedes pueden ver, tenemos minorías poblacionales, cada grupo, cada conjunto es un vecindario urbano, y tenemos vecindarios ocupados a plenitud por un solo grupo, que puede ser de clase social o de etnia o raza, y vamos a ver cómo en el grupo B hay participación de una minoría, y en el grupo A tenemos una presencia más amplia de esa minoría. Sigue siendo minoría porque en el conjunto urbano es menor respecto de la mayoría que habita el espacio urbano. Esa es una disimilitud intermedia, pero si la vemos distribuida de otro modo, el índice de Duncan nos da una disimilitud completa. Es decir, aquí no tenemos segregación porque tenemos integración plena de los grupos minoritarios. Y en el tercer ejemplo, lo que tenemos es una segregación total. Piensen ustedes que A y B son grupos de población blanca y C es, por ejemplo, un vecindario de población negra o de población latina. Y así, o de clase social proletaria y los otros de clase media de ingresos superiores. Ese es el modelo, digamos, relativamente productivo en términos académicos que predominó en los estudios urbanos en el caso norteamericano. Ahora, ¿qué pasaba aquí? ¿Cuáles eran los problemas epistemológicos que acarreaba esta idea de la segregación? El principal, que a pesar de que el término segregación hoy día puede tener implicaciones más o menos directas en el sentido de injusticia y dominación, fue vista en un sentido meramente funcional o funcionalista y descriptivo, y por lo tanto no se asociaba con ninguna forma de injusticia, en particular con ninguna forma de discriminación en la vida urbana. Eran considerados simplemente como relaciones espaciales que establecían los grupos. Por lo tanto, no conducían a propuestas de orden de la reforma de la vida reforma de la vida urbana. Rodríguez Merkel, que ha trabajado mucho sobre esta cuestión, aventura una muy interesante definición y dice: hay tres rasgos que caracterizan a la segregación residencial. Primero, es una simple relación espacial donde cualquier grupo desigualmente distribuido en el espacio es un grupo segregado, sea mayoritario o minoritario, ojo. Y en tercer lugar, se da entre grupos sin establecer diferencias entre los grupos. Por lo tanto, no es relevante qué grupo segrega y qué grupo no es segregado. Y qué grupo es segregado. ¿Qué es lo que ha faltado aquí? Ha faltado una dimensión política. Por ejemplo, la noción de segregación residencial, en su sentido positivista y funcionalista, llegó al equívoco de hablar de categorías en la teoría urbana
como la de autosegregación. Es decir, la idea de grupos que voluntariamente se apartan o se encierran para escapar de los otros grupos en términos de protección. Por ejemplo, Peter Marcuse lo que dice es que este es un concepto imposible. La autosegregación en realidad es una mala retórica, porque los grupos cuando se encierran, Reutemann también va en el mismo sentido, lo hacen como ejercicio de una relación de poder. De hecho, no es que se encierren, es que se apartan para evitar que los otros, los indeseables, invadan su espacio geográfico. De tal manera que el lenguaje de la segregación, al carecer de una visión clara de las relaciones de poder o de las relaciones de dominio en el cuerpo urbano, daban lugar a estos extraños conceptos como el de la autosegregación. Ha habido otros desarrollos, self-apartheid, por ejemplo, lo han reformulado algunos otros autores. Aquí lo que proponemos es aprender de las propias lecciones del debate de la geografía y de la demografía. Y es que hacia finales del siglo XX y ya en las 2 primeras décadas que han corrido del siglo XXI, lo que tenemos es una impugnación del sentido funcionalista de la segregación, donde una nueva generación de científicos sociales precisamente enfatizó el argumento de que esta distribución de las poblaciones en la ciudad en realidad está vinculada directamente con procesos de exclusión, con racismo, con clasismo y con el apartamiento físico de los grupos indeseables. Y en ese sentido vincularon la segregación con la discriminación. Por eso lo que proponemos es entender la llamada segregación residencial en un sentido crítico como discriminación urbana. Y ahora tenemos, por lo tanto, una nueva visión de esta herencia. Le podemos reconocer que fue capaz de pensar la ciudad en términos estructuralistas, es decir, no como resultado de decisiones de corte individual, sino como movimientos colectivos. Le podemos reconocer que tuvo la capacidad de identificar a grupos o categorías que siguen siendo relevantes para el análisis social, como minorías étnicas o raciales, como minorías de clase social, e incluso algunos de estos autores decían otras minorías pueden entrar al juego de la segregación. Pero precisamente lo que no vieron es que la segregación en realidad es el resultado de esquemas asimétricos de dominio, es decir, de esquemas de distribución de protecciones y derechos, pero también de formas de privación, dominio y privilegio. Y en ese sentido, una segunda crítica que podría señalársele es que al peso excesivo dado al carácter de decisión voluntaria de los grupos, le podemos contraponer precisamente la idea de que los grupos urbanos, mientras más débiles son, menos capacidad tienen de elegir voluntariamente el lugar que ocupan, ¿no? En realidad solo los grupos privilegiados pueden elegir con un espacio de cierta libertad el lugar que van a ocupar en la geografía urbana. Es decir, es necesario relativizar el papel de lo voluntario, de la llamada elección colectiva, para abrir paso a la idea de un dominio estructural en el espacio urbano. ¿Qué es en ese sentido el concepto que habilitamos? A partir de los estudios de la demografía, no es un concepto filosófico en el peor sentido de la palabra, sino que es un concepto extraído, decantado del propio desarrollo científico. Bueno, que la discriminación es en realidad un modelo de distribución territorial que proviene de procesos de autoidentificación de los grupos, de la jerarquización entre ellos y por lo tanto de las relaciones políticas que estos establecen, porque los grupos no se distribuyen de manera indiferente unos con otros, sino en el marco de relaciones asimétricas de dominio. Lo que para grupos completos representa desventaja en la vida urbana, para otros grupos se entiende como privilegio.
Eso no fue visto nunca por la teoría de la segregación, y entonces podemos decir que en el caso de la segregación, lo que hay que decir siempre es que tras la fragmentación urbana, lo que vamos a encontrar es que las agrupaciones que podemos encontrar en la ciudad dependen de formas de privilegio. No solo del privilegio de clase, que es lo que más ha estudiado, sino también de privilegio racial, privilegio capacitista, porque hay distribuciones en el espacio urbano de personas con discapacidad, o incluso de privilegio heterosexual, por ejemplo, porque los grupos de diversidad sexual también tienen problemas de circulación y distribución en el espacio urbano. Déjenme cerrar, esto es una reiteración, en realidad es una especie de síntesis, pero déjenme cerrar con dos consideraciones finales sobre por qué es importante habilitar un concepto como el de discriminación urbana. Primero, el concepto de discriminación urbana agrega tres cuestiones clave para los estudios para el estudio de los procesos urbanos. Primero, nos enseña que el análisis de los grupos urbanos en desventaja no se reduce al análisis de las clases sociales. Es necesario entender la desventaja vinculada a la pertenencia étnica, a la pertenencia de género, a la diversidad sexual o a la discapacidad, por ejemplo. Eso es crucial. El segundo lugar es que nos abre la vía para estudiar otras formas de desventaja, como por ejemplo los problemas de accesibilidad y movilidad para grupos como las personas con discapacidad. Y nos permite también, esto es muy importante, darle nuevos contenidos a viejas categorías. Por ejemplo, la idea de las ciudades violentas o la categoría de violencia urbana, que desde luego no es vivida de forma homogénea por los grupos sociales. No es lo mismo para una mujer vivir en una ciudad violenta que para un varón. No es lo mismo para un adolescente de extracción pobre y racializado que para un adolescente blanco y con oportunidades sociales relevantes. Entonces, esto es importante porque metemos la cuña de la discriminación y nos permite alumbrar nuevos fenómenos de la experiencia urbana que habían sido relativamente invisibles o minorizados en el análisis. Y para terminar, esto desde luego, si es un análisis filosófico, apunta también a una solución normativa. Yo creo, para darle un nombre a aquello a donde tendríamos que ir, el norte hacia donde tendría uno que ir con el concepto de discriminación urbana es digamos, identificar los contenidos de lo que llamamos derecho a la ciudad como un derecho al ejercicio de todos los derechos sin discriminaciones en la ciudad. Es decir, el derecho a la ciudad sería un derecho a la no discriminación urbana. También la filosofía política y otros estudios del urbano han tematizado ampliamente. Aquí en Colombia se ha hecho mucho de tematización del derecho a la ciudad, y yo creo que una concepción en el lenguaje de los derechos del principio de no discriminación ayuda mucho para seguir esta ruta. Pues muchas gracias, el texto estará disponible. Bueno, muchas gracias, profesor Rodríguez. Al final habrá una sesión de preguntas que Nubia nos va a ayudar a recoger las preguntas en los soportes escritos que tengan para las preguntas. Vamos a invitar ahora a Ángela Sofía Garzón Caicedo, filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en negocios y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes. Ha sido concejal de Bogotá, subdirectora de Proyección Internacional de la Alcaldía Mayor de Bogotá, directora del Archivo de Bogotá y responsable de relaciones externas en diferentes empresas. Es la vicepresidenta de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Aquí es muy importante, vamos a hablar sobre la articulación público-privada, y no es porque mi cargo tenga ese nombre, sino porque vamos a ver que desde Aristóteles definió que los seres humanos
somos seres políticos, somos seres sociales, entendiendo la política como esa definición de griego de ciudad-estado. Los seres humanos estamos para vivir en sociedad, y al vivir en sociedad necesitamos tener deliberación, necesitamos tener consensos que nos permitan convivir pacíficamente sin acabarnos unos a otros. Y por eso la articulación público-privada es un principio superior en la gestión de las ciudades. Parte de esa deliberación de la que hablaba Aristóteles para llegar a objetivos comunes y a proyectos comunes que nos permitan vivir en comunidad. Para el año 2050 se proyecta que el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Hoy ya estamos viviendo más del 50% de la población mundial en ciudades. Y esto hace que cada día sea más prioritario saber que tenemos que vivir en comunidad. Ya la pandemia nos enseñó mucho. Cuando tuvimos la pandemia vimos que los seres humanos necesitamos de esa socialización, que cada uno solo, aunque hayan casos de ermitaños, de personas que se retiran a vivir solos, hemos descubierto que sí somos seres sociales, estamos vivir en comunidad, y esta cifra nos reta además a encontrar mejores mecanismos para poder construir consensos y para poder vivir pacíficamente. La articulación público-privada es una oportunidad estratégica para potenciar el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y municipios. Y cuando hablamos de articulación público-privada no es solamente el sector privado y el sector público, hablamos también de academia, de organizaciones sociales, de movimientos, de ciudadanía en general. Y en épocas como las nuestras era más fácil en la Grecia antigua, en la polis, ir a deliberar al ágora, así solo lo hicieran en su momento los hombres con propiedades. Pero en estas ciudades necesitamos encontrar esos mecanismos que nos permitan también deliberar y tener esas ágoras actuales donde podamos construir consensos. La articulación funciona siempre con principios claros, con la transparencia, la claridad en los procesos y decisiones. Es muy importante para construir consensos y que exista una verdadera articulación público-privada, que las reglas sean claras, que el lenguaje sea claro y directa, y podemos que no estemos de acuerdo, pero sí debemos tener las mismas reglas y que sean claras. Corresponsabilidad también es muy importante en el principio de la articulación público-privada. Compromisos y deberes compartidos, no es solamente función de un actor o del otro tener toda la responsabilidad, tenemos que todos reconocer nuestros deberes y nuestros derechos. Un diálogo libre, comunicación sin coacción y sin presiones. Y ahí hablamos mucho de la acción comunicativa de Habermas también, que nos llevaba a que estos consensos en comunidad y para que realmente podamos convivir en sociedades multiculturales y diversas, necesitamos que de verdad se puedan concretar esos diálogos. Y en la articulación público-privada, si no existe ese diálogo libre, es imposible. Si existe coerción, realmente no va a haber consensos que nos permita llegar a objetivos. Y, pues ya lo decía, consenso, búsqueda de acuerdos beneficiosos para todos. Claramente siempre va a haber una población, una porción de la población que no esté de acuerdo o al que no logre el resultado específico. Pero cuando lo hacemos a través de un diálogo deliberativo y un consenso, pues podemos llegar al bien común. Y ahí hablamos también en la articulación público-privada, ya lo veremos, que es uno de los riesgos. Tenemos que lograr dejar de lado esos intereses particulares para buscar el bien común. Y sí que es difícil eso. Y en nuestro país además nos hemos matado, estamos polarizados, pero tenemos que tener algunos puntos para que llevemos ese bien común y dejar de pensar en tantos intereses particulares. La articulación pública-privada es muy importante que tenga desde el sector privado, y cuando hablo del sector privado ya lo decía, no es solo el sector empresarial, porque a veces en Colombia cuando decimos sector privado solo se piensa que son las empresas, y además poner algo, cuando hablamos de empresas en Colombia además el 99% son
micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces también es importante decir, cuando hablamos de empresarios y sector privado, tampoco es que estemos hablando de grandes conglomerados, aunque los hay, son muy pocos y la mayoría son unidades productivas de la economía popular, pero en este sector también estaría la academia, las organizaciones sociales, los estudiantes, y aquí es muy importante reunir esas capacidades técnicas, financieras y operativas del sector privado, más esos objetivos que busca el sector público, que son la inclusión, la equidad, y aquí es importante hablar del término equidad y no igualdad, es tener todos los mismos derechos y las mismas oportunidades para lograr nuestros objetivos y el bienestar social. El verdadero sentido de la articulación público-privada es unir capacidades para responder mejor a los desafíos colectivos que enfrentan nuestras ciudades. Y la articulación público-privada ya la hablaba Aristóteles, sin utilizar ese término, cuando hablábamos en la polis, y también tiene mucho que ver con deliberar para encontrar esas acciones colectivas que nos van a permitir vivir en una sociedad mejor. Habermas también en la acción comunicativa nos llevaba a decir, a través de esa articulación y ese diálogo deliberativo vamos a encontrar unas sociedades que puedan convivir, reconocerse unos a los otros y poder encontrar verdaderas democracias. El deber de la articulación público-privada es que se den condiciones simétricas. Es muy importante que se tengan las mismas oportunidades, y lo veíamos en la ponencia anterior, pues en las ciudades hay segregación, hay diferencias, y por eso es que es importante que desde el sector público especialmente se creen unas condiciones que permitan que esas desigualdades no sean una desventaja para muchos y se pueda deliberar en condiciones simétricas. Y necesitamos esas condiciones para lograr consensos entre los actores a través de la fuerza de los argumentos y no a través de la coerción o las inequidades. Es muy importante además en sociedades como la colombiana, que como les decía antes, nos hemos matado, donde todavía hay violencia, donde hay asesinato de líderes sociales todos los días. Es muy importante que empecemos a trabajar en la fuerza de los argumentos y no en la coerción o en la fuerza. Y eso es fácil decirlo desde estos escenarios de la Cámara de Comercio de Bogotá o de la SAP o de la Universidad Nacional. Es muy difícil decirlo en los territorios, en lugares como el Putumayo, como el Catatumbo, pues es mucho más difícil, pero por eso es que tenemos que crear las condiciones para que se pueda trabajar a través de los argumentos y no a través de la coerción. Aquí me gusta traer esta frase de Jürgen Habermas, que creo que es una de las personas, o pues uno de los autores que más trabajó sin nombrar el término en la articulación público-privada, hablando a través de la acción comunicativa, que el consenso alcanzado bajo condiciones de comunicación simétrica y libre de coacciones es el único que puede pretender validez universal. Y también esto nos recuerda un poco al imperativo categórico de Kant, donde también dice que todos, ese principio universal, digamos, es el que todos reconocemos que puede ser como propio. Y esto es muy importante en nuestras sociedades y es el objetivo si se quiere lograr una verdadera articulación público-privada. Esa comunicación que realmente sea simétrica y que no tenga esas desigualdades. ¿Cómo se logra? Ese es, digamos, el gran reto. Y ahorita voy a ir un poco a la práctica y qué hacemos desde la Cámara de Comercio de Bogotá para crear esas condiciones que nos permitan que exista una verdadera articulación público-privada. Aquí hay 4 riesgos que existen en la articulación público-privada, y es que en esa articulación primen los intereses privados sobre el bien público. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces se entiende que la articulación público-privada es para que ahí sí más bien los conglomerados y la empresa privada sea la que gane sobre el bien de todos los individuos. El aumento de desigualdades puede ser otro riesgo de la articulación público-privada si solamente se priman unos intereses sobre otros. La corrupción y la exclusión social también.
El progreso de las ciudades no se construye en solitario, se teje en el consenso, la confianza y la articulación, permitiendo implementar un verdadero desarrollo sostenible. Y para nosotros desde la Cámara de Comercio de Bogotá, y aquí voy a ir un poco a lo práctico y a no a la teoría, trabajamos cada día precisamente por lograr ese progreso en las ciudades, sumando esfuerzos, articulando a los diferentes sectores. Y aquí les voy a contar algo que de pronto la mayoría desconocen, y es que Colombia tiene una figura que no tienen en otros países las cámaras de comercio. Aquí, por el Código del Comercio, que es un decreto de 1971, las cámaras de comercio tienen la administración del registro mercantil, que son recursos públicos. Aquí las cámaras de comercio no son entidades privadas, no son un gremio, no son unas organizaciones que se suman de intereses privados, sino que representamos la administración de unos ingresos públicos para, en una misionalidad, ayudar a que prospere todo el tejido empresarial, permitiendo el desarrollo social. Y aquí es muy importante porque venimos a implementar todos los principios de la articulación público-privada, y por eso hoy estamos aquí, además en la Cámara de Comercio de Bogotá, porque eso es lo que intentamos cada día, que la academia, que el sector público, que el sector privado, que diferentes organizaciones sociales tengamos las condiciones para poder tener esos diálogos simétricos y sin coerción, donde intereses de todos confluyan para buscar objetivos comunes que sean para el progreso social y el desarrollo sostenible. Y eso es muy importante lograrlo desde unas entidades como las nuestras, donde cumplimos funciones privadas, pero administramos recursos públicos. Por eso digo, las cámaras de comercio en Colombia, porque eso no sucede en los otros países, son un ejemplo práctico de la teoría de la articulación público-privada. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos haciendo gestión del conocimiento, por ejemplo, construyendo información, data, haciendo análisis, encuestas que puedan servir de insumos al sector público y al sector privado para toma de decisiones y políticas públicas. Hacemos también procesos de fortalecimiento para que emprendedores y empresarios tengan capacidades que puedan desarrollar. Hacemos también diálogos ciudadanos para que academia, para que organizaciones sociales puedan llegar a objetivos comunes. Aquí, digamos, el desafío que tenemos que encontrar es cómo en países y en lugares donde no existen entidades más neutras que ayuden a este diálogo, ¿cómo lo logramos? Hoy estamos en un mundo virtual de redes sociales. Esa podría ser una ventaja para estas ágoras actuales y llevar a estos consensos y a esta articulación público-privada, pero vemos que es un gran desafío y que en la mayoría de los casos las redes sirven es para crear noticias falsas o para crear desinformación, y al contrario de ayudar a lograr los consensos y los diálogos abiertos, a crear polarización y ataques. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá tenemos un gran desafío y estamos pensando cómo hacer además de las acciones que hacemos todos los días, como este simposio, como las diferentes acciones que tenemos con todos los actores, para poder seguir y para construir realmente estos consensos y esta articulación. Tenemos un gran desafío en nuestras ciudades, en nuestras sociedades y en nuestro mundo, y queremos partir por eso de estas teorías, digamos, para que a nadie se le olvide que son principios que debemos implementar, que debemos tener en cuenta, que tenemos que saber cómo practicar. Aquí quiero devolverme también, y sobre todo para poder reducir los riesgos. Otro tema que hemos visto desde la Cámara de Comercio de Bogotá y en nuestro país, desafortunadamente, al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, es que esta articulación público-privada ha llevado a la corrupción. Y ahí quiero devolverme porque creo que es uno de los grandes males que tenemos en nuestros países y en nuestras sociedades, y donde se va degradado toda la palabra de articulación público-privada. Nosotros además tenemos aquí una figura legal en Colombia que se llaman las APPs, las alianzas público-privadas.
pocas han funcionado en Colombia. ¿Por qué? Porque también se parte de la base que son para realizar corrupción. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta los verdaderos pilares de la articulación público-privada y que la corrupción, los intereses privados sobre el bien público, el aumento de desigualdades y la exclusión social no son sus características ni sus principios, sino los riesgos. Y que si hacemos una buena articulación público-privada es precisamente para evitar estos riesgos y tener progreso social. En Colombia igual tenemos, aquí en la ciudad de Bogotá, los que no son de Bogotá, yo creo que sí lo han visto, tenemos de las pocas alianzas público-privadas que han funcionado en el país, se llama el Movistar Arena, que es un lugar donde tenemos todos los días espectáculos y eventos. También vamos avanzando en otros temas de infraestructura, pero han sido pocos y sobre todo han fallado por estos riesgos, porque se tiene la noción en Colombia que estas son las características esenciales de las alianzas público-privadas y por lo tanto de la articulación público-privada. Entonces es un gran reto para nosotros lograr que se vea la articulación y las alianzas público-privadas no como esos riesgos, sino como la posibilidad de tener consenso, diálogo libre, compromisos y deberes compartidos y transparencia, para que lleguemos también a ese principio superior que nos va a permitir hacer una gestión de las ciudades y de las sociedades y tener un mundo mejor. Muchas gracias. Bueno, finalmente tenemos al profesor Alejandro Sahuí Maldonado, doctor en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, estancia en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Western, ha sido director de la Facultad de Derecho y actualmente es director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Profesor Sahuí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues quiero agradecer a la organización, a Carlos, a Jensi Contreras y bueno a todo el equipo logístico de este magnífico evento. Bueno, voy a dar lectura al texto que traigo preparado. Mi texto se inscribe en el panel sobre dimensión filosófica del gobierno urbano y mi tema particular lo he denominado el constitucionalismo como una cartografía de la esfera pública. El constitucionalismo es una forma de filosofía pública que orienta la acción de las personas en medio de la complejidad social. Los derechos humanos y la democracia brindan algunas de las coordenadas para pensar la justicia y la legitimidad del gobierno urbano y para localizar los lugares y regímenes adecuados de la participación ciudadana. Dejo 4 tesis y al final planteo una intuición. Número 1. Una filosofía de la ciudad debe realizar 2 tareas: vigilar e interpretar las relaciones, fronteras y cruces de los saberes urbanos. Número 2. Las formas de lo político producen estilos distintos de vivir la ciudad y de filosofar, como ilustraron el cinismo y el epicureísmo como éticas de crisis. Número 3. El constitucionalismo como filosofía pública funge como un mapa que orienta la acción en múltiples sistemas y escalas territoriales. Número 4. Existe relación de las constituciones con la filosofía y las ideologías políticas. Y número 5, como intuición, como una sospecha, las ciudades pueden ser escenarios de resistencia democrática a las injusticias globales. Número 1. De acuerdo. A diferencia de otras dimensiones, número 1, la filosofía como vigilante e intérprete frente a la cuestión urbana. A diferencia de otras dimensiones como la histórica, económica, política y jurídica, cuyo rigor nadie discute, es necesario justificar la perspectiva filosófica. La filosofía cuida las fronteras de los distintos saberes y traduce sus lenguajes a un sentido comprensible.
Toda disciplina debe ser filosóficamente responsable, hacerse cargo de los aspectos prácticos y epistémicos de sus afirmaciones. Habermas criticó la tesis de la neutralidad de la ciencia y la técnica y los riesgos de una sociedad integrada con una racionalidad instrumental, con sistemas que colonicen el mundo de vida. Existen infinitos ejemplos de políticas urbanas con consecuencias humanas graves. Como vigilante, la filosofía supervisa la conducta de la economía o el derecho. Así examina, por ejemplo, las modalidades del régimen de propiedad pública y privada, su titularidad, sus alcances, su traspaso o su fiscalidad. El impacto de dicho régimen jurídico en las políticas de vivienda o de movilidad urbana es sin duda trascendente. Pero como intérprete, la filosofía traduce lenguajes disciplinares en saberes accesibles. Expertos y profesionales se comunican en un lenguaje críptico y reservan el saber para sí. Aunque en economía mucho tiempo el crecimiento fue la meta principal, por enfoques filosóficos como el Amartya Sen, que mencionaba Paco, por ejemplo, se impuso un nuevo consenso en la disciplina a favor de las capacidades y las libertades. Sen reconfiguró la interpretación del desarrollo. El punto de vista de las personas no se puede ignorar. El desarrollo es humano o no es desarrollo en absoluto. La justicia y la legitimidad de los modelos económicos o urbanos se puede descubrir solamente en la escala subjetiva individual. Número 2, siguiente. La política, la ciudad y las personas filósofas. Con base en las posibilidades para actuar, las personas ajustan su conducta. Por eso la política posee una dimensión territorial, aunque no es frecuente que los filósofos políticos piensen en ello. Asumen que la base es el Estado-nación y que el Estado físico no juega ningún papel. Diógenes con el cinismo y Epicuro con el hedonismo ponen de relieve el azar y la fortuna de las formas políticas en el territorio. Ambos colocan en el centro de sus actitudes filosóficas el cuerpo y las condiciones materiales. El periodo helenístico no es favorable para la acción y para el diálogo, no es favorable para la agencia que mencionaban también. Y por eso se consideran filosofías de crisis. Estimo que es el mismo caso de nuestra época capitalista, globalizada y desregulada. Los cínicos y los epicúreos enseñan una concepción performativa de la política. Su enfoque no es irracional. Así se han pensado el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia y a la desobediencia civil. Las personas que afectan y dañan el orden urbano tienen demandas públicas, quizá no correctamente formuladas, pero que merecen atención. Las acciones de ocupar, pintar, romper, inquietan al exhibir cuerpos fuera de su lugar. Los excluidos no están afuera, participan, pero de modo subordinado e invisible, como dice el filósofo mexicano Luis Villoro. Filosóficamente hablando, los cuerpos plantean cuestiones básicas a las teorías de la justicia y a las teorías de la democracia. ¿Qué, quién, cómo y por qué determinan los contenidos y las reglas mediante los cuales ciertas personas quedan adentro, arriba, abajo o al centro de la política? ¿Quiénes determinan los espacios que configuran la condición humana, labor, trabajo y política? Por ejemplo, ¿qué pensaba Hannah Arendt? Número 3, siguiente, por favor. El constitucionalismo como mapa o cartografía de la esfera pública. El constitucionalismo es una forma de filosofía pública. Los derechos y la democracia fungen como una cartografía que orienta la acción a lo largo del territorio, donde se despliegan procesos locales, nacionales y globales que no coinciden con las áreas de competencia nacional, estatal. Ello causa problemas en diferentes sistemas y escalas. Multitud de órdenes imponen sus fines y causan desencanto democrático. Mi propuesta vincula el constitucionalismo con las tareas que atribuíamos al principio a la filosofía. Los derechos y la democracia configuran un mecanismo de traducción en medio de sistemas funcionales, un mecanismo de comunicación. Todos los órdenes sociales que sean reacios a discutir razones carecen de justicia y carecen de legitimidad. Por eso es necesario un debate público con categorías de estatura humana. Las normas deben aterrizar la autonomía personal mediante los derechos y el autogobierno colectivo con la democracia
en todas partes, en cada régimen. Las tareas del constitucionalismo como un mapa son emancipatorias. Deben permitir el transbordo entre distintos sistemas, como individuo en el ámbito privado, como ciudadano en lo local o nacional, o como sujeto cosmopolita, como diría Immanuel Kant. Sin valores públicos, los sistemas se deshumanizan. Los individuos son propietarios, son productores, son consumidores, pero también y sobre todo son ciudadanos. Número 4. La siguiente, por favor. Sobre la ideología y el Estado constitucional. Quizá el peor efecto de la ideología es la actitud que genera de un mundo sin alternativas, su función reiterativa y no disruptiva. Las personas pueden saber que existe una pluralidad de doctrinas de la justicia y la democracia, no solo liberales, sino otras republicanas o socialistas, y pensar de todos modos que el capitalismo no tiene escapatoria. Esta es la situación actual y la filosofía puede servir para superar este trance. Piénsese en los problemas del mercado inmobiliario, del turismo masivo, de la captura de rentas de las metrópolis, no solo frente al mundo rural, sino también frente a ciudades medias o pequeñas. El constitucionalismo como filosofía pública debe ajustar todos sus subsistemas a la cartografía de los derechos y la democracia. Sin embargo, el derecho aliena produciendo relatos de justicia y legitimidad conservadores sobre sus normas. El liberalismo en el derecho ha implicado una reducción de lo público a lo privado y gracias al derecho se inocularon valores capitalistas a la propiedad, al mercado o a la fiscalidad. Este defecto es notorio cuando se trata de pensar el derecho a la ciudad, el orden rural y los latifundios o la explotación de los recursos naturales. Cuestiones de vivienda, turismo, recreo, comercio, seguridad están delineando un mapa político urbano segmentado y polarizado que explica en gran medida el avance de formaciones populistas de derecha o izquierda. Hay brechas profundas de desigualdad entre las metrópolis y las ciudades medias y pequeñas, cuyo impacto en la esfera pública debe ser analizado ampliamente. Quizá quepa plantear que la crisis del constitucionalismo y los procesos de erosión democrática sean reflejo de un sentido de pérdida, no solo de bienestar, sino de la capacidad de actuar, de la agencia que se mencionaba antes. Daño a la autonomía y al autogobierno y a la autorrealización personal. El gobierno y el derecho urbano alienan. En ellos no somos sujetos emancipados. Número 5, reflexiones finales sobre una sospecha. Lo político tiene siempre un reflejo espacial, a pesar de que la filosofía política y el derecho lo suelen pasar por alto. En situaciones críticas, la dimensión geográfica resurge con claridad. Las teorías de la justicia y la legitimidad democrática, que son los ejes de la filosofía política, fueron concebidas en clave nacional sin tener en cuenta la adecuación geopolítica o histórica de los estados reales, ni su inserción en la estructura económica mundial. Se edificaron sobre la ficción de la soberanía como si los países tuvieran idéntico estatus. El constitucionalismo de los derechos y la democracia pluralista fue concebido para operar en el plano nacional sin atender procesos ni internos ni externos. El liberalismo como doctrina, que se instaló como fuente básica del Estado constitucional, mantuvo relaciones descuidadas con la economía, la sociología o la antropología. La ficción de la soberanía se reprodujo en la escala personal con otras ficciones formales, un modelo de autonomía y autogobierno sin dependencias externas. El pacto de países es equivalente del contrato social de individuos autárquicos. En la política moderna, este ideal ha sido el criterio de la legitimidad política, pero nunca se explicaron las condiciones materiales y la estructura de las relaciones de poder. Gran parte de la reacción de los movimientos altermundistas tiene que ver con la defensa del territorio concebido como espacio de experiencia, como lugar de reproducción de la vida. El zapatismo en México fue una actitud filosófico-política temprana que, a pesar de estar situada, poseía vocación universal y cosmopolita respecto de las personas y pueblos indígenas sobre sus territorios, prácticas de autogobierno y relaciones con la naturaleza. Me parece que esa también fue la dinámica del Foro Social Mundial
en el ámbito urbano con instrumentos democráticos como los presupuestos participativos. En ambos casos, desde lo local, en la línea de base, desde abajo, surgían propuestas críticas de la globalización neoliberal. Quizá la idea de un constitucionalismo de bienes comunes se pueda rastrear a este tipo de movimientos. Sin embargo, en el presente se aprecia otra reacción a la globalización de signo contrario, una derecha nacionalista y xenófoba, o una izquierda también nacionalista, pero popular revolucionaria. Aquí las coordenadas relevantes no son exclusivamente económicas a favor o en contra del capitalismo, sino políticas relativas a posiciones liberales, republicanas y democráticas, de un lado, o populistas, demagógicas y autocráticas del otro lado. Creo que estos son los ejes a los que tendríamos que poner mayor atención. Pero a pesar de esta situación, quiero solo insinuar una hipótesis optimista que toca el centro de este simposio sobre lo urbano. No hace mucho surgieron debates de la justicia y la democracia global, pero por la configuración del orden mundial y la hegemonía de pocos países, no hay ninguna base para una esfera pública mundial. Cada vez más, por ejemplo, la ONU muestra su ineficacia. No obstante, desde lo local, las ciudades están siendo realmente escenarios de cambio. No exclusivamente el orden urbano, pero en el núcleo está la cuestión espacial, ya que participan el mundo rural y los pueblos originarios con la defensa de sus territorios frente, por ejemplo, a procesos como los neoextractivismos. Sostengo que la crisis del constitucionalismo liberal deriva del sentimiento de desafección a este modelo porque ha defraudado muchas promesas. Me enfoco en las condiciones relativas al orden territorial porque los cambios están claros en la orientación política radicalmente diferente de las ciudades pequeñas y medianas y del medio rural respecto de las metrópolis. A su vez, al interior de las metrópolis, es también distinta la orientación política de los núcleos centrales y de los periféricos, de los grupos integrados y de los grupos excluidos. Mi intuición es que en el plano local ha surgido una primera reacción efectiva a las dinámicas injustas del capitalismo global: explotación, expropiación y extracción. Aunque, por supuesto, todavía falta ver y conocer y juzgar el rumbo de las cosas. El ataque a las instituciones del Estado constitucional por líderes y movimientos populistas de derecha e izquierda adquiere sentido por el desencanto ante sus resultados. No es relevante en este momento, para los motivos del foro, si concuerdo yo personalmente con la dirección de la transformación. No concuerdo. Lo que importa es el sentimiento de las personas de que están recuperando poder, que tienen voz e influencia sobre los gobiernos, no solo en el nivel local, sino en el nivel nacional. Están determinando el curso de la política. Han ganado capacidad de afectar el curso de la política y han puesto a discutir cuestiones serias de la representación y la participación, como evidencian el Brexit, Donald Trump, en México, Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, y el avance de Morena, su partido. Mi apuesta proviene de una intuición arendtiana-kantiana. En situaciones de crisis y ruptura del mundo público, de ausencia de reglas, las personas aún cuentan con la capacidad de juzgar y en circunstancias particulares de actuar. Esta es la aptitud política por excelencia. Gracias a la imaginación nos movemos en múltiples esferas en forma simultánea, en lo íntimo y en el trabajo como individuos privados, en lo local y lo nacional como ciudadanos y en lo global como sujetos cosmopolitas. La razón práctica exige estructuras idóneas. ¿Qué es un gobierno justo y legítimo? ¿Y qué pasa con la autonomía, el autogobierno o la emancipación de las personas? Esta es la tarea de la filosofía política. Y lo demás, como también sabía Hannah Arendt, es mera gestión. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final. Tenemos 3 preguntas recibidas hasta ahora, que son las siguientes. Tenemos 2 preguntas para Francisco Colom. La primera dice, Colom, ¿de qué manera garantizar una ciudad justa cuando, a pesar de vivir realidades distintas, los ciudadanos deben competir por una vivienda con las dinámicas del turismo y de plataformas como Airbnb?
La otra pregunta para el profesor Francisco Colom dice, dentro del esquema que explica de segregación, fragmentación, discriminación, cómo y dónde ubica los estudios de género de forma complementaria. Dentro del esquema que explica de segregación, fragmentación, discriminación, cómo y dónde ubica los estudios de género de forma complementaria. Dice aquí para Francisco Colom. No excluyas. Para Jesús Rodríguez Cepeda, ¿qué factores estructurales hechos por un municipio como leyes o programas disminuyen la segregación? Presumo que la segregación en gran parte resulta del sistema de leyes y políticas. ¿Cómo cambiar los mecanismos para llegar a otros resultados? Esas son las preguntas que tenemos por ahora. Bueno, la primera sobre turismo. Bueno, el turismo ha pasado de ser un maná caído del cielo. Yo vengo de un país que inventó el turismo masivo en los años 60, a convertirse en un tremendo problema social y urbanístico en las últimas décadas. Efectivamente, ese capitalismo de plataforma, ¿no?, falsamente presentado al principio como economía colaborativa, todo eso es falso, pues ha cambiado radicalmente las condiciones financieras de acceso a la vivienda. En España lo que está pasando de una forma brutal es que, por ejemplo, todo el mercado de alquiler destinado a la residencia se ha transformado masivamente en alquiler turístico a corto plazo, que es mucho más rentable a través de plataformas como Airbnb, etcétera, etcétera. Claro, la respuesta ante esto, claro, hay conflictos de intereses entre aquellos que tienen viviendas para alquilar y sacar ese máximo rendimiento y aquellos que necesitan viviendas no para obtener una plusvalía, sino para evitarlas. Las soluciones que se están buscando, por un lado, es inevitablemente la regulación. La regulación, ponerle ciertos límites a los usos de la vivienda. La gente dice, bueno, las viviendas son para habitar, los hoteles son para ir de turismo. Y esto de ir a vivir a hacer turismo a viviendas privadas, molestan a todos los vecinos y tal, es como si uno quiere montar una carnicería en su piso y tal, ¿no? Hay actividades económicas que necesitan determinada limitación. Entonces, hay muchas resistencias a este tipo de regulación. Madrid, por ejemplo, es muy hostil, son muy partidarios, la señora Ayuso y etcétera, son muy partidarios del libre mercado y piensan que eso se autorregula, pero lo cierto es que eso es a través de políticas públicas, regulaciones y presiones de la sociedad civil, las asociaciones de vecinos y tal, que se quejan contra esta desnaturalización. Hay que pensar que, por ejemplo, Madrid, una ciudad como Madrid, se está convirtiendo en una gran urbe, no del tamaño de las latinoamericanas, pero en términos de potencia económica probablemente mayor. Está absorbiendo población a más de 200 kilómetros, se está vaciando. España es como un gran badajo, una campana, ¿no? Está por fuera de todas las costas, están muy habitadas y hay desarrollo económico. El interior se está vaciando casi por completo y en Madrid está el centro, un gran cogollo. Bueno, pues se está absorbiendo población a 200 kilómetros y más, haciendo inviables determinadas ciudades medias y al mismo tiempo está expulsando del centro de la ciudad a toda aquella gente que no puede mantener el ritmo de la gentrificación, sobre todo porque se ha diseñado para consumo turístico, ya no quedan tiendas, quedan tiendas de souvenir. Con lo cual esta gente que llegan muchos inmigrantes latinos que tienen que vivir en habitaciones y aguantan eso, pero digamos que los españoles más originales se resisten más y se van a vivir cada vez más lejos. Son unas dinámicas demenciales, pero frente a eso, cuestiones de regulación y de políticas urbanas. Segunda, lo de la segregación no era para mí, pero si lo tengo que meter en mi esquema. Evidentemente, un espacio urbano fuertemente segregado por dinámicas de clase social o de identidad étnica, sexual, etcétera, etcétera, es un hábitat urbano de menor calidad porque es un hábitat social que permite interacciones sociales muy limitadas. Si tú, por el hecho de ser un individuo, ahora se le llama racializado, en fin, con unos rasgos fenotípicos tal, es un riesgo para ti ir a determinadas partes, obviamente la calidad de vida de esa sociedad y lo que le permite hacer a esos individuos es menos que en una sociedad que es más igualitaria, más integrada urbanamente. Por lo tanto, la segregación siempre juega en contra de la calidad
del entorno social y de la calidad del hábitat urbano. Yo lo pondría ahí. Y las políticas públicas tienen que apuntar a mitigar eso. Políticas públicas donde concentran a determinadas poblaciones vulnerables o minorías en sitios fuera. Ese ha sido el gran fracaso de muchas de las políticas de vivienda pública en los años 60 y 70, ¿no? Bueno, de manera complementaria a lo que comentó Francisco Colom, el tema del enfoque de la segregación, que hoy día es evidente que no podemos desvincular de los procesos de discriminación, y la pregunta dice, ¿y cómo se combina esto con el enfoque de género? La teoría misma de la discriminación está montada sobre la perspectiva de género. Cuando se construyen dispositivos teóricos, hay recursos de los que se puede echar mano. Y buena parte de los teóricos de la discriminación ha preferido la teoría de las identidades culturales. Como elección teórica yo prefiero el enfoque de la igualdad de género, porque me parece que afirma las relaciones equitativas, el acceso igualitario a los derechos y al mismo tiempo preserva el reconocimiento de la diversidad. Entonces, a mí me parece que en una concepción antidiscriminatoria, el enfoque de género no es una alusión complementaria, es un concepto constitutivo del propio enfoque y nos permite integrar la mirada sobre otros colectivos subalternos que también sufren procesos de discriminación. Y la otra pregunta, que en realidad parece muy técnica, pero da en el núcleo de las cuestiones. Desde un enfoque estructural, pues ¿qué le toca hacer, digamos, al orden del sistema de leyes, de política, para enfrentar los procesos de segregación guión discriminación? Lo primero es eso, entender que los procesos que conducen a la exclusión, a la segregación de los grupos en el territorio, no son procesos voluntarios, son procesos colectivos que condicionan el comportamiento de los grupos humanos. Ahí tenían razón los clásicos de la escuela de la ecología, es decir, habrá que analizar las poblaciones en sus comportamientos colectivos, no en las decisiones individuales. Y esto significa que el nivel de las políticas urbanas que tenemos que construir para reducir la segregación discriminación debe ser también estructural. Debe ser estructural en el plano del diseño presupuestal, debe ser estructural en el plano de la obra pública, debe ser estructural en la dotación de servicios y bienes públicos, debe ser estructural en el concepto de lo público que se hace valer a través de la acción gubernamental y desde luego del orden legal. Yo creo que es sumamente importante tener en cuenta que si no hay una palanca estructural de acción pública, las relaciones de privilegio y discriminación se reproducen y se escalan. Ahí la acción orientadora, pero también la participación directa del poder público es crucial para revertir la injusticia urbana. Gracias. Pues bueno, muy bien. Ángela, Jesús, Alejandro, qué bueno. Muchas gracias a ustedes por venir a esta mesa, muchas gracias a Jesús, a Francisco, a Ángela, a Alejandro por haber estado en esta mesa. Muchas gracias. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana para reiniciar nuestro simposio. Gracias.